Mula errada por estas tierras colombianas. Se cuenta que al tras caer la medianoche, los más asustadizos son capaces de oír el ruido y el galope de una mula que pasa por una mula, un infenso animal que no tiene dueño. Al tras caer la medianoche, las 12 de la noche, pasa por las calles haciendo un ruido muy extraño de terror y tenebroso el ruido con sus patas. La mula no tiene dueño, no tiene chofer no tiene chofer esa mula, no tiene chofer, sino anda sola. Entonces esta mula al tras caer la medianoche pasaba por todo el pueblo de Colombia asustando con sus patas. Sí, los más asustadizos que son que son acostumbrados que son los más asustadizos que son acostumbrados a la trasnochadera y los más asustadizos que son nocturnos, los más asustadizos que son nocturnos o que son acostumbrados a la trasnochadera y a la medianoche cierran puertas y ventanas y todos cierran puertas y ventanas para no escuchar el galope y ruido de la mula del inofenso mal. Esta mula no tiene dueño, no tiene chofer, anda sola por las calles. Esta mula tiene una leyenda que ahora les voy a relatar a continuación. Don Álvaro Sánchez, el dueño de la mula, es, es un es un sunam, es un sonámbulo aficionado al juego y era bebedor al instante. Todas las madrugadas, todas las, todas las noches iba a la cantina a tomarse algunos tragos con sus amigos. La mula siempre lo llevaba a la cantina, siempre llevaba a don Álvaro a la cantina, la mula siempre llevaba a don Álvaro Sánchez a la cantina para que subiera algunos tragos. La mula se llevaba a don Álvaro Sánchez y la mula se quedaba en la cantina hasta el amanecer para traer de regreso otra vez a don Álvaro Sánchez. Don Álvaro Sánchez seguía yendo a la cantina todos los días. Y esta mula esta mula llevaba a don Álvaro Sánchez a la cantina y la mula se quedaba ya trasnochando en la cantina, fuera de la cantina, esperando a su dueño, don Álvaro Sánchez, para llevarlo de regreso a casa otra vez. Cuando don Álvaro Sánchez salió de la cantina, que la cantina ya iba a cerrar porque ya estaba de madrugada, ya iba a amanecer, don Álvaro Sánchez salió todo borracho y no podía caminar de la borrachera que tenía. Entonces Álvaro Sánchez se montó en el cuerpo de su generoso animal, la mula errada. Entonces se montó y la mula errada volvió a regreso con su dueño Álvaro Sánchez. La mula descansó y a la mañana siguiente se despertó para salir, pero a la noche volvió a trasnochar la mula. La mula volvió a salir para llevar a su dueño, don Álvaro Sánchez, a la cantina otra vez y se quedó ahí para devolver de regreso a casa. Hasta que un día don Álvaro Sánchez no aguantó la enfermedad cardíaca y murió, y don Álvaro Sánchez murió. Entonces la mula una noche entonces don Álvaro Sánchez, pero un día don Álvaro Sánchez, cuando iba a volver a la cantina, mejor decidió ir a la cantina caminando a pie porque don Álvaro Sánchez no aguantaba las burlas de sus amigos al llegar a la cantina, porque los amigos de don Álvaro Sánchez se burlaban de su generoso animal, la mula errada. Entonces don Álvaro Sánchez mejor una noche mejor toma la idea de ir a pie solo caminando a la cantina. Entonces, pero un día don Álvaro Sánchez no aguantó
la enfermedad cardíaca, el paro cardíaco, paro respiratorio cardíaco, y don Álvaro Sánchez falleció, murió. Entonces la mula una noche cuando don Álvaro Sánchez ya no estaba con ella, entonces la mula fue a, a la cantina a esperar a su dueño don Álvaro Sánchez cuando la cantina estaba cerrada, porque don Álvaro Sánchez ya no estaba. Entonces cuando la mula errada llegó a la cantina está totalmente cerrada. Entonces la mula se quedó mucho rato esperando a don Álvaro Sánchez para llevarlo de regreso a casa, pero don Álvaro Sánchez no llegaba. Hasta pasaron un par de meses y la mula no aguantó y el animal también murió. Entonces, pero el animal murió, pero el animal no se quiso ir de este mundo, sino se quedó como un espíritu. Ese animal que no se quiso ir del mundo, entonces se convirtió en un espíritu. Este animal se murió, pero quedó en la vida como transformado en una mula errada, un espíritu de una mula. Entonces, todo el mundo desde que se dio cuenta que pasó esta cosa empezó a hacer reportajes y todo, y esta mula decidió aparecerse en las madrugadas a las 12 de la noche. Esta mula se decidió aparecerse al tras caer la medianoche, las 12 de la noche, y así la historia de la mula errada ya se ha acabado.